Quiero saludar a Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Asdrúbal, bienvenido, gracias por acompañarnos. Venezuela una vez más en lo que se denomina el capítulo 4, como bien decía Julio Marenco. Comencemos por allí. ¿Qué significa estar allí en ese capítulo 4, donde pareciera que la situación en relación a los derechos humanos es tan grave que requiere una atención especial del organismo? Buena tarde. Buenas tardes, Idania, ¿cómo estás? Creo que tú misma lo has dicho, efectivamente se trata de una disposición reglamentaria que consta en el reglamento de la Comisión, mediante el cual aquellos países en los cuales ocurren violaciones generalizadas o sistemáticas de derechos humanos, hay acceso al poder mediante la violencia del Estado de Derecho, se fracturan los estándares democráticos, obviamente son tomados esos países, puestos aparte, para decirlo de alguna manera, son los niños malos de la clase, a quienes hay que mantener bajo observación permanente y sobre todo sometidos a una vigilancia e información constante ante las autoridades del sistema. Pero hay un hecho interesantísimo, Idania, que hay que subrayar con esta decisión tomada sobre Venezuela por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordamos que en fecha reciente el Consejo Permanente de la OEA y el secretario general de la OEA se manifestaron absolutamente negativos con relación a la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, dado los atentados y alteraciones que sufre la experiencia democrática en el país. Pues bien, resulta ser que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reivindicado a la Carta Democrática Interamericana, porque la disposición del reglamento que aplica justamente para situar a Venezuela en esta circunstancia apunta directamente a la aplicación de la Carta y de modo particular aplica la Carta a Venezuela afirmando dos premisas fundamentales. Una, que se trata de un gobierno que se conduce al margen del Estado de Derecho y que con ello atenta a la vez contra la independencia judicial, con lo cual se violan ya dos de los estándares fundamentales de la democracia, como es el acceso y ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho y la separación e independencia de los poderes públicos. Pero agrega un tercer estándar que tiene que ver con el desempeño democrático de un gobierno, que es el sometimiento de todas las autoridades, fundamentalmente las militares, a la autoridad civil legalmente constituida, con lo cual se está poniendo de manifiesto un hecho relevante. Número uno, que en Venezuela no existe un gobierno civil, sino un gobierno netamente militar. Y en segundo lugar, que han cedido los dos estándares fundamentales de la experiencia democrática en el país. Esto es obviamente lo relevante, lo más importante, porque obviamente en defecto de un contexto democrático no hay posibilidad de que ocurra respeto y garantía de los derechos humanos, y de allí el informe que presenta la Comisión, en donde Venezuela sale mal parada en el cumplimiento de la mayoría de los derechos contemplados en la Declaración y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, ¿cómo la Comisión, digamos, al dejar a Venezuela en este capítulo 4, que traduce todo eso que usted está explicando, doctor Aguiar, cómo la Comisión tiene una opinión y cómo para José Miguel Insulza, por ejemplo, la Carta Democrática no es aplicable en Venezuela, es decir, no hay necesidad? ¿Por qué la Comisión ve una cosa y el seno de la Organización de Estados Americanos ve otra? Mira, porque lamentablemente la Asamblea General y el Consejo Permanente está integrado por los mismos gobiernos que son destinatarios de la aplicación de la Carta. Entonces es como que le permitan a un estudiante en clase, una vez que concluya sus estudios, la posibilidad de que él mismo se autoevalúe y la calificación que se fije sea la que acepte al final el profesor. Lógicamente que los miembros del Consejo Permanente, que son básicamente órganos políticos, representantes de los gobiernos que violan permanentemente a la Carta Democrática Interamericana, no están interesados de ningún punto de vista en su aplicación, salvo cuando aparece algún pequeño país que hace juego dentro de las componentes estratégicas del propio Consejo Permanente, como fue el supuesto
de Honduras, pero fíjate que no lo fue con el caso de Paraguay, a pesar de que se daba una situación más o menos similar o relativa, ¿no? Ahora hay un hecho interesante porque no es solo la comisión, sino que debo recordar otro hecho relevante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció 2 casos en el año 2013 por la decisión que tomó la Asamblea Constituyente de Ecuador, y esto debe sonarle a los oídos a los venezolanos, de remover totalmente a los miembros del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana. Aquello que ocurrió en Venezuela en 1999 con la destitución universal de todos los jueces sin fórmula de juicio. Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al aplicar la Convención Americana, ha invocado la Carta Democrática Interamericana y por vía de principios ha señalado que Ecuador ha violentado el artículo 3º de la Convención de la Carta Democrática Interamericana y mediante un atentado a la democracia ha dejado sin efecto el principio de separación e independencia de los poderes públicos. Pues bien, vemos que tanto la Comisión como la Corte, que son organismos autónomos e independientes, ciertamente electos dentro de la Asamblea General de la OEA, que es una asamblea de gobierno, pero los comisionados y los jueces adquieren independencia total para el ejercicio de sus funciones desde el momento en que se juramentan y se separan totalmente incluso del conocimiento de los casos de sus propios países. Esto obviamente pone de relieve la importancia que tiene la autonomía de un juez, de un juzgador, al momento de decidir o pronunciarse sobre violaciones de derechos o sobre situaciones de conflicto, que es justamente lo que falla de manera abierta y abrupta en el caso venezolano. Ahora, doctor Aguiar, quisiera ahondar con una pregunta más, pero quiero hacer una breve interrupción porque estoy viendo en las redes sociales, estaba revisando varias fotografías que se están colocando en las redes sociales de que en el estado Mérida, estado andino en Venezuela, vamos a ver en nuestro mapa para que la gente sepa exactamente dónde está ubicado el estado Mérida. Allí lo tenemos. Ha llegado una gran cantidad de militares y he comenzado a ver que ha sido militarizada la capital de este estado. Hacemos contacto con Euro Lobos, reportero gráfico, @Eurolobos, a quien tenemos en el teléfono. Euro, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando en el estado Mérida? Hola, Idania, buenas tardes. Bueno, efectivamente, desde horas del mediodía, un contingente bastante importante de efectivos castrenses adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela han comenzado a arribar hasta el estado Mérida, bien sea por vía terrestre como por vía aérea, sumando cerca de 1000 efectivos militares. Este contingente importante de efectivos castrenses está siendo apoyado por lo menos una docena de vehículos blindados de control de orden público, incluyendo 2 de los llamados ballenas y por lo menos 200 motocicletas de altas cilindradas. Los mismos se trasladaron por vía aérea desde la capital de la República y por vía terrestre desde el estado Táchira con la intención, pues según informó a través de las redes sociales el gobernador del estado, de levantar las barricadas que aún permanecen en esta entidad andina desde hace ya 77 días. A las 12 del mediodía, el gobernador del estado, Alexis Ramírez, publicó un tuit a través de la Oficina de Comunicación Interinstitucional de la Gobernación del estado Mérida, donde anunciaba que le quedaban pocas horas a las barricadas ubicadas en el oeste de la ciudad, precisamente en el sector Cardenal Quintero, el Rodeo, el terminal de pasajeros y la zona panamericana. Allí se han apostado cerca de 35 barricadas que han impedido durante 77 días el tránsito automotor y han prácticamente aislado a los vecinos que allí conviven. En este instante ya el gobernador del estado, junto con un contingente importante de guardias nacionales, penetraron una de las barricadas más emblemáticas, la del sector Cardenal Quintero, y se encuentran conversando en estos momentos con los vecinos de este sector. Estas mismas conversaciones están siendo apoyadas o vigiladas en este caso por 2 helicópteros militares que desde temprano están sobrevolando las zonas de las barricadas. Esta gran movilización de efectivos castrenses no se había notado jamás en el estado Mérida,
a pesar de su condición de ciudad universitaria y que ha presentado conflictos de orden público bastante importantes a lo largo de la historia de esta añorada Universidad Andina. Esto es lo que está sucediendo ahora. Se presume que en pocas horas se terminen de levantar las 35 barricadas, similar actuación a la que se presentó en el estado Táchira hace un par de semanas, y pues se militarizará, como ya efectivamente se encuentra la ciudad merideña, con la intención de pacificar y tratar, entre comillas, de que la normalidad vuelva a este sector. Euro, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros y ese reporte que nos hace, me llamó mucho la atención. Comencé a ver varios de los de vecinos en redes sociales dar esta información y se comenzó a hablar de militarización, y lo ha dicho el reportero gráfico Euro Lobos, igual que pasó en el estado Táchira, se está hablando entonces de militarización. Seguimos de cerca esta circunstancia, esta situación que está ocurriendo allí en Mérida, en este estado andino. Gracias a Euro Fuenmayor hacemos contacto con él más adelante. Vuelvo con el doctor Asdrúbal Aguiar, con quien estamos conversando en relación a lo señalado por la CIDH, pero quisiera un comentario suyo, doctor Aguiar, en relación a esta presencia militar en varios estados de Venezuela, donde la protesta se ha mantenido durante ya más de 70 días. Y Dania, paradójicamente, el informe que acaba de hacer público la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toca esta cuestión en lo particular. Y justamente una de las observaciones más delicadas que se le hacen al Estado venezolano, a su gobierno, es la disposición rutinaria y permanente que hace de la estructura militar, y fundamentalmente aquella de carácter miliciano, se refiere sobre todo también a los llamados guardias del pueblo, en la solución de los problemas que tienen que ver con el mantenimiento de la seguridad pública y el orden público en toda la geografía nacional. Y advierte que esta es una situación totalmente contraria a las reglas de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que Venezuela fue declarada responsable internacionalmente en el caso conocido del Caracazo, justamente por el uso de fuerza militar para el sostenimiento del orden público, lo que de ordinario deriva en desbordamiento, en represión como política de Estado, y obviamente en saldos de víctimas lamentables e inocentes, justamente por la falta de experticia de los militares en lo que constituyen tareas propias de una policía de orden civil de carácter netamente civil. Y justamente esta es una de las razones que han abonado para que Venezuela sea puesta dentro de los países bajo observación conforme al capítulo 4 de la propia Comisión Interamericana. ¿Y cómo incide, digamos, dentro de esta clasificación, o cómo va a incidir, porque realmente esto es de reciente data, estos más de... entendía que habían 61 casos documentados de tortura que dejan estos 70 días. Me dicen que ya el Foro Penal alcanza los 70 casos documentados de tortura a jóvenes detenidos en la geografía venezolana. Mira, debo decirte que el Observatorio Iberoamericano de la Democracia, cuyo comité ejecutivo yo tengo el honor de presidir en este momento y que tiene su domicilio asociativo en Buenos Aires, Argentina, preparó un amplio informe sobre la llamada masacre del 12 de febrero o masacre del Día de la Juventud. Y allí justamente constan todos los elementos que efectivamente definen la comisión en Venezuela de una manera sistemática y continuada, de forma generalizada, de violaciones a derechos humanos que pueden llegar a constituir verdaderos crímenes de lesa humanidad. Porque se trata justamente de una política de Estado que se originó justamente en una acción deliberada del Estado al organizar colectivos populares para la represión y organizar milicias como cuarto componente dentro de la estructura militar, luego de lo cual justamente intentaron hacer buena aquella consigna que mantuvo en 15 años el presidente Chávez de que la revolución era pacífica pero armada. Estos elementos están en manos tanto del Comité para la Tortura como de la Corte Penal Internacional, los conoce ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y obviamente son expedientes que están siendo procesados en este momento
y que determina justamente lo que hemos señalado al principio. Venezuela dejó de ser una democracia y es un país en donde ocurren violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos. Quiero darle las gracias a Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor Aguiar, por acompañarnos en la tarde. Gracias, Idania, por tu llamada. Buena tarde.